esta tarde. Hemos estado hablando, mucho tiempo hemos estado hablando acerca del mensaje del Evangelio. Hemos estado meditando acerca de cómo poder responder a ese mensaje del Evangelio y vivir una vida de acuerdo a la altura del llamado del Evangelio. Cómo vivir una vida correspondiente a esa salvación que hemos recibido. Y este año hemos estado enfocándonos en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Hemos dado herramientas de crecimiento espiritual, las cuales nosotros queremos utilizar para poder crecer en el andar, en nuestro caminar con el Señor. Y hemos visto cómo es necesario primeramente ir a la palabra de Dios, tener una hambre, una sed espiritual que caracteriza todo verdadero hijo, hija de Dios, tener un tiempo de oración y de comunión con Dios, más que simplemente decirle a Dios lo que necesitamos, un tiempo de intimidad con Él, de oración, en ese tiempo personal con Él. Hemos hablado de la importancia de la adoración como estilo de vida, no solamente cuando venimos acá y cantamos, sino en toda nuestra vida, en todo nuestro tiempo, en la semana, en nuestro ser, vivir una vida adorando a Dios como Él lo merece. Y en esta semana nosotros queremos seguir en ese mismo sentido, analizando la respuesta natural, la respuesta correcta ante la obra de Dios en nuestras vidas. Y hemos titulado el tema de hoy en sentido general, siendo siervos de Jesucristo. Siendo siervos de Jesucristo. ¿Y por qué siendo? Porque se trata de que cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, la transforma de manera tal que Dios nos hace una nueva creación. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y una de las cosas que Dios hace es que Él nos da un nuevo corazón. Dice la palabra de Dios que Él promete quitar el corazón de piedra que nos caracteriza humanamente de manera natural y nos da un corazón de carne, pues, que es posible por medio de amar a Dios, servirle y también amar a las demás personas. Y ese es el concepto de todas las escrituras. Es sumamente directo y claro el mensaje cuando hablamos de que cuando Dios nos salva con la intención de que nosotros podamos responder a Él, no con parte de nuestra vida, sino con toda nuestra vida. John MacArthur dijo la siguiente frase que queremos iniciar meditando en este concepto. Él dijo, servir a Dios no es una opción, es una prioridad. Servir a Dios no es una opción, es una prioridad. Y vamos a ver a través de las Escrituras, en varios versículos, una introducción de ver el corazón de Dios, cómo Él realmente no solamente nos sugiere o es algo bueno en la vida del cristiano servir a Dios, sino que Dios espera nuestro servicio en agradecimiento. Él espera nuestro servicio como respuesta a esa salvación que Él nos ha dado. Y vamos a ver varios versículos. Uno de ellos lo encontramos en Deuteronomio 10. Ya hemos memorizado ese versículo hace un par de semanas. Y está el versículo 12 al 13 y dice lo siguiente. Y ahora Israel, y hace una pregunta, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Otra vez, la pregunta aquí es la siguiente, ¿qué requiere? ¿Qué Dios nos está pidiendo como un requerimiento de nosotros? ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Y miren, interesante, está la palabra Señor, Adonai. Hemos estudiado esa palabra, hemos estudiado el nombre de Dios, soberano, ¿verdad? Amo, ser supremo al cual debemos nuestra vida. Ese ser, ese amo, ese soberano, ¿qué demanda de nosotros? Y claro está, hemos aprendido, habla de temerle, de andar y de amarle. Pero quiero enfocarme en esa frase de ese versículo donde dice entonces en el versículo 12, y que sirvas al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Por lo tanto, Dios está requiriendo un requisito
central, radical de lo que Dios nos pide es que le sirvamos. Muchas veces personas se preguntan, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué Dios me está pidiendo? Bueno, si aquí leyendo este versículo es claro lo que Dios nos está pidiendo, y una de esas cosas muy importante es que le sirvamos. Que le sirvamos ¿cómo? Que le sirvamos con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Dios demanda el servicio de las personas. Así que el servicio no es una opción, como dice John MacArthur. El servicio no es opcional. El servicio es un mandato, un requerimiento de Dios para todo hijo, hija verdadero del Señor. Él requiere, demanda nuestro servicio. Y vamos a estudiar el por qué es esto, de la importancia del servicio a Dios. Seguimos viendo en las páginas de las Escrituras y vamos en el Nuevo Testamento a ver un pasaje en Efesios donde dice ahí, Efesios 6, versículo 6, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres. Le estaba hablando Pablo a esos esclavos del entonces y cómo servir a sus amos, pero estos específicamente tenían un nuevo amo, y ese amo era el Señor Jesucristo, Dios, y dice, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como que siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y esa palabra siervos aún se va aún más profundo. En nuestra traducción, por supuesto, está la palabra siervos, pero en el original, el griego utiliza la palabra doulos. Esa palabra doulos no se usaba simplemente para definir diferentes categorías de servicio, sino que tenía un uso principal y un uso exclusivo, que es el ser esclavo. No habla de una persona asalariada o empleada, sino más bien habla de una persona que todos sus derechos y toda su voluntad dependía de aquella persona a la cual él se debía, porque era esa persona su dueño. Por lo tanto, cuando la Biblia nos presenta, específicamente aquí en el Nuevo Testamento, el concepto de nuestra relación con el Señor, no se trata de una relación como hablan por ahí, simplemente una relación personal con el Señor. Sí es una relación personal, sí es una relación íntima ahora con Dios, pero esa relación es una relación de rey y súbditos. Él es Dios y nosotros no. Él es el Rey de los siglos y nosotros sus siervos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de nuestra relación con Dios luego de la cruz, estamos hablando de una relación de que Él nos es dueño de nuestra vida, y nosotros debemos responder y vivir nuestra vida en todas las áreas, ya sea laboral, como vemos aquí, o cualquier otra área, vivirla de manera que responda a ese llamado de ser siervos de Cristo. Seguimos leyendo la palabra de Dios, y ahí en Mateo nos va a decir en el capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. El llamado al evangelio es un llamado a negarnos a nosotros mismos, negar nuestra voluntad, dejar de lado nuestros derechos, nuestros anhelos y nuestras propias opiniones para venir a someternos a la voluntad de otro, en este caso a la voluntad de Cristo. Y estamos al venir al entregar nuestras vidas a Cristo, lo que eso significa es que yo estoy sometiéndome a sus designios para mi vida, que yo estoy entendiendo que yo estoy dejando de lado mis deseos personales, que yo estoy dejando de lado todo lo que es mi voluntad para seguir la voluntad de aquel que me salvó. Entonces, en ese sentido, Jesucristo estaba diciendo que el camino del cristianismo es el camino de la cruz, el camino que simplemente lleva a la muerte, en este caso la muerte del ser interior, la muerte del yo, para vivir de una manera cada día sometidos a la voluntad de Dios. O sea que el llamado del cristianismo no era un llamado sencillo. No lo fue en ese entonces cuando Jesucristo estaba predicando con sus discípulos en medio del Imperio Romano. No lo fue sencillo cuando los apóstoles estaban predicando acerca de este mensaje a la sociedad del entonces, una sociedad humanista como la sociedad griega, una sociedad centrada
en los deseos carnales como la sociedad romana. No tampoco fue sencillo para aquellos de la primera iglesia. No fue sencillo para los padres de la iglesia en los primeros siglos predicar un mensaje que llamaba a las personas a dejar su orgullo personal, sus pasiones, sus deseos y convertirse en un esclavo de un nazareno llamado Jesucristo, declarado Hijo de Dios. O sea que cuando venimos a Cristo estamos entendiendo que el llamado del Evangelio nos llama a morir a nosotros mismos. La Biblia está llena de pasajes de este mensaje importante de que al entregar nuestra vida a Cristo estamos entregándole a Él también todos nuestros derechos. Ahora, esto es una decisión más importante. Si lo vemos a esta luz, ya no es simplemente que yo hice una oración para que Jesús viniera a ser una parte más de la colección de cosas que yo tengo en mi vida. No solamente es el hecho entonces, si vemos de esta manera el cristianismo, no es que yo añado a Cristo porque me va a dar el beneficio que yo busco, no porque Él va a ser el mago de la lámpara, ¿verdad? Mágica, donde yo froto y le digo, ¿verdad? Cumple mis deseos, ¿verdad? Sino que Él, el Evangelio, me llama a entregar una vida de manera completa y consciente. Entonces es un llamado a todo, no a la mitad, es un llamado completo de nuestra vida. Sigue diciendo la Biblia, y vamos a Juan capítulo 8, versículo 34 y 36, y nos da el concepto nuevamente de que estamos perdidos, estamos esclavos del pecado. La Biblia nos habla de que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y en ese contexto Jesús les respondió diciendo, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que, ¿qué dice? Si el hijo los hace libres, ¿qué va a pasar? Ustedes serán realmente libres. Si el Hijo les hace libres, entonces serán como verdaderamente libres. Ese versículo el versículo 36 es el versículo que en la bandera de mi país, ayer celebramos la independencia, creo 127 años de independencia, y ahí en el centro del escudo de la bandera hay una Biblia abierta. Y en la Biblia abierta está ese versículo, San Juan 8:36, y dice lo siguiente, ¿verdad? Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. La verdadera libertad de la esclavitud del pecado se encuentra en el Hijo. Y Él entonces nos da la libertad. Pero vamos a ver el proceso completo. Él nos hace libre, ¿verdad? Pero no se queda simplemente en ese concepto. Mateo 6:24 va a decir lo siguiente. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas en este contexto. El principio acá es que nosotros vamos a servir siempre a alguien. O servimos al pecado, nuestras propias pasiones, nos servimos a nosotros mismos. Siempre vamos a servir a alguien, pero nunca podemos ser esclavos de dos personas. Un esclavo, un siervo de esta categoría no podía tener su lealtad a dos amos. Era imposible. No podía ser posible que él estuviera dado y se debía su vida 100% a una persona y también a otra persona. Realmente solo podemos ser siervos dulos de un solo Señor. Y ese Señor es el Señor Jesucristo que nos hace libre, y Él nos llama a una devoción completa, a una vida completamente entregada y rendida ante sus propósitos y sus designios. No se puede servir a Dios a dos señores, solamente un Señor en nuestra vida. ¿Quién es ese Señor? Entonces Romanos 6, 17 y 18 nos va a hablar acerca de eso, otra vez el concepto de ser esclavo del pecado. Dice Romanos, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ¿qué pasó? Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina, enseñanza a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho ¿qué? Siervo de la justicia.
Entonces realmente el Evangelio no nos llama a un cambio de Señor, nos llama a cambiar del amo pecado al amo Cristo. Nos llama a cambiar del reino de las tinieblas y vivir para las tinieblas o vivir para Cristo como sus siervos, a la justicia que viene de Dios. Entonces ahí 1 Corintios 7, 23 también nos va a hablar de este concepto y nos dice, ustedes fueron comprados por precio. Ahí está el concepto grande. Nos debemos 100% a Dios porque nuestra libertad fue comprada, fue pagada. Y eso dice por precio. Y sigue diciendo el versículo, no se hagan esclavos de los hombres. Y este concepto es el concepto de aquel mercado de esclavos del entonces, el famoso ágora. El ágora donde los esclavos eran exhibidos en jaulas, en grilletes, y eran vendidos como mercancías para el mejor postor. Y esas personas en grilletes, enjaulados, tal vez habían perdido su libertad por una gran deuda que no pudieron pagar y que ahora estaban dando su libertad en pago de esa deuda imposible para ellos pagar, y de alguna u otra manera habían llegado a la condición de perder su libertad y ser esclavos. Y en esa condición solamente tenía voz aquel que era dueño de la persona. El esclavo no decidía, bueno, yo me voy con este o me voy con aquel. Era comprado y debía su vida a esa persona que le compraba. Ahora, en ese concepto, la salvación tiene una hermosa figura, donde nos presenta a Cristo como el Redentor, aquel que viene y entra al mercado de esclavos, donde nosotros estábamos esclavizados por el pecado, y Él entra a ese mercado de esclavos y compra nuestra libertad, paga el precio para dejarnos libres, para nuestra libertad. Y ahora Él nos compra a nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta natural? Somos dueños, le debemos nuestra vida al Señor. Claro está, Él nos liberta del pecado y el dominio de Satanás y las tinieblas ya no está sobre nosotros porque Él nos ha hecho libres, mas sin embargo nuestra lealtad cambia y ahora es totalmente dirigida a aquel que nos ha comprado. Es por eso que sigue diciendo la palabra en cuanto a este tema, en un capítulo anterior dice, porque han sido comprados por un precio. Han sido comprados, ¿cómo? Por un precio, y por tanto, dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, si hemos sido comprados por ese precio, debemos vivir una vida que glorifica a Dios. Ahora, ¿cuál es ese precio? ¿Qué precio pagó Dios? ¿Qué precio pagó Cristo por nosotros? Bueno, Pedro lo aclara en 1 de Pedro capítulo 1 y nos dice, ustedes saben que no fueron redimidos, otra vez el concepto, redención, ir al mercado y ser comprados, no fueron rescatados de su manera vana de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata. No fue con dinero, no fue con lo más precioso en la humanidad como el oro, la plata, sino con ¿qué? Algo más precioso, ¿el qué? La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin tacha y sin mancha. Y lo aclara, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el precio que ha comprado la salvación y la vida de aquellos que se llaman sus siervos. ¿Estamos siguiendo el hilo de lo que la Biblia está enseñando? ¿Estamos entendiendo de que Dios nos ha comprado? Si yo compro algo, ¿a quién le pertenece lo que yo he comprado? Al que lo compra. Por lo tanto, la Biblia es clara cuando da el concepto y la ilustración de compra. Jesucristo ha comprado la vida de sus siervos. Por lo tanto, nuestra vida, si hemos sido salvados por la sangre de Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, no simplemente le entregamos un momento o un espacio de nuestra vida, le estamos entregando toda nuestra vida. Y ahora nuestra vida, dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el concepto del Evangelio. He muerto al pecado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y sigue diciendo Pedro, dice, anden como libres, claro está, libres al pecado, pero no usen la libertad
como pretexto para la maldad, sino empléenla, otra vez el concepto, como siervos de Cristo. Claro que tenemos ahora la libertad de vivir una vida libre del pecado, del yugo de la esclavitud. Somos siervos de Cristo, pero esa libertad lo debemos usar en ese contexto. ¿Hasta cuándo tenemos que servir a Cristo? Apocalipsis 22:3 dice lo siguiente, hablando del futuro, ese momento en gloria cuando Jesucristo viene y establece su reino, dice, ya no habrá más maldición, ya cielo nuevo y tierra nueva. El trono de Dios y el Cordero estará allí. ¿Y qué dice? Oh, o sea que también continúa en la eternidad. Sí, continúa por siempre. Sus siervos le servirán. Estamos diseñados para servir a Cristo en esta tierra y por toda la eternidad. Seremos sus siervos para siempre, porque para siempre Él llevará las marcas del precio pagado por la redención. Para siempre sus manos horadadas, su pecho lacerado serán un recordatorio de su gracia infinita y del precio que Él pagó para comprarnos del pecado y para ser el dueño de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros nos debemos a Él y toda la eternidad le serviremos. Nuestras vidas le pertenecen si hemos venido a Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la aplicación. Debemos servir a Cristo. Salmos 123, 1 y 2 da una muy buena ilustración que quiero terminar esta caminata por las Escrituras con este versículo. Habla acerca de la relación de un siervo con su amo, comparándolo con nuestra relación con el Rey de los siglos. Y dice el Salmo, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. ¿Quién reina en los cielos? Dios, ¿verdad? El Señor dice, como los ojos de los siervos miran la mano de su Señor, como los ojos de la sierva miran la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Wow. Así como los esclavos miraban la mano de sus amos por gracia y esperando gracia y misericordia, esperando compasión para ellos, así nosotros entendemos que vemos a la mano de Dios buscando su compasión y su gracia, y a Él debemos nuestra vida. Esa es la relación nuestra por toda la eternidad con el Dios del universo. Claro está, no hay mejor amo que el Señor de los siglos, Cristo. No hay mejor Señor al cual podemos dedicar toda nuestra vida, nuestro ser, que al Dios del universo. Él es el Dios, Él es el amo más misericordioso y piadoso de toda la humanidad, de toda la historia. Él es el amo, el cual ha mostrado su gracia abundante para todos aquellos que se allegan a Él. Ese es el Dios de gracia, ese es el Dios del cielo y de la tierra al cual nosotros debemos nuestra vida. Wow, ¿verdad? Podemos decir qué pantallazo, qué cuadro nos presenta las Escrituras de nuestra relación con Dios y cómo debemos relacionarnos con Él en esa relación de nuestro Rey, nosotros sus siervos, pero un Rey de amor, de gracia y misericordia. Bueno, viendo esas verdades en la Biblia, queremos ver en un pasaje específico de las Escrituras ahora 7 respuestas de un siervo ante su Salvador. 7 respuestas de un siervo ante su Salvador. ¿Por qué? Porque si hemos sido comprados por precio, por la sangre preciosa de Cristo, si debemos nuestras vidas a Él, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el Dios que ha comprado nuestra vida con su propia sangre? Bueno, mucha gente quiere obtener el regalo de la salvación, pero no el compromiso de la salvación. Mucha gente quiere vivir una vida recibir las bendiciones de Dios, pero no vivir la vida que Dios ha determinado para que nosotros vivamos. ¿Qué actitud tan ingrata sería aquella persona? Imagínese usted yendo ¿verdad? Al mercado, a la Agora, pagando el precio, ¿verdad? Por la libertad de ese siervo, y que ese siervo te responda con ingratitud, indiferencia y simplemente ignorando tus indicaciones. Esa no debe ser la vida del creyente. La vida del creyente responde ante su Salvador Cristo. En primer lugar,
Vamos a ver eso ahí en Romanos capítulo 12. Abramos nuestras Biblias. Ya habíamos visto los primeros pasajes. Y es muy conocido los primeros versículos de Romanos capítulo 12. Pero no sé si en algún momento te habías detenido a seguir leyendo el pasaje y ver la conexión que él hace de Romanos 12, versículo 1 y 2 con el resto del capítulo. Ya habíamos estudiado una adoración racional, nuestra vida completamente en adoración para Dios en respuesta a lo que Él había hecho, ¿verdad? Mas sin embargo, leemos el versículo 1 y 2, como ya lo habíamos leído. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno y aceptable y perfecto. Punto. Muchas veces nos quedamos hasta ahí, pero sigue el pasaje. Gracias a Dios que hay un versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así todos nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Usémosla. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. Y el que enseña, en la enseñanza. Y el que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, ¿qué? Con diligencia. El que muestra misericordia, ¿cómo? Con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Interesante, ¿no? Cosas prácticas que ahora como cristianos y que hemos entregado nuestra vida como sacrificio vivo, debemos vivir. En primer lugar, vamos a ver lo que dice este primer versículo. Debemos tener una actitud de humildad. Al ser comprados por la sangre de Cristo, nuestra respuesta ante la salvación como siervos, en primer lugar, debemos tener una actitud de humildad. Es una característica de Cristo mismo, que es marcada en el corazón de aquel que ha sido transformado por el Evangelio. La actitud de humildad está en contra de la naturaleza innata nuestra. Nuestro pecado, como centro, como núcleo de nuestro pecado, está el orgullo, está el egoísmo. Y la humildad va radicalmente en contra de ese núcleo de nuestro pecado y nuestro corazón. Y la primera actitud que una persona debe tener, un siervo de Dios debe tener, es una actitud de humildad. Así que cuando vamos a servir al Señor y estamos dispuestos, bueno, yo quiero servir a Dios en la iglesia, yo quiero servir a Dios en el contexto de lo que Él ha diseñado ahora para este tiempo, que es la iglesia de Cristo. Bueno, en primer lugar, debemos tener una actitud así, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Un buen juicio, no pensar más de lo que somos. Es un privilegio servir a Dios. Vamos a decir eso. ¿Usted entiende que es un privilegio servir a Dios? Que no es un derecho que hemos ganado. Que cuando yo muevo una silla de aquí a acá en el templo del Señor, cuando yo hablo a otro del Señor, es un privilegio que Dios me permite ser parte de su obra eterna, de su reino. Y que cuando yo le sirvo soy privilegiado y le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Qué fea la actitud de personas que creen que ellos se ganaron el privilegio de servir. Y que a ellos se les debe dar el lugar que ellos elijan la manera como ellos quieran servir porque ellos tienen derecho. No, jamás, nunca tenemos derecho. Qué privilegio y qué gran responsabilidad es servir al Señor. Cuando tenemos una correcta respuesta al Evangelio y somos siervos de Cristo, tenemos una actitud de humildad y pensamos de nosotros al nivel que debemos de pensar.
Mire que no dice que usted se tire por el suelo, no está diciendo que no tenemos valor. En Cristo tenemos valor. En Él somos capaces. Él nos capacita, Él nos da el valor de nosotros que nosotros necesitamos. Y entonces a esa perspectiva, a la perspectiva de que nuestro valor está en Cristo, yo sirvo al Señor. Ese no fue el ejemplo de Cristo. Recuerden cuando Él ahí estaba con sus discípulos en la última noche donde ellos estaban cenando, termina la cena. ¿Qué dice? Cristo, sabiendo de quién venía y a dónde iba, tomó una toalla, ¿verdad? Se ciñó, tomó una vasija con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. No le hizo menor el lavar los pies de sus discípulos. El servir, Él lo hacía desde la perspectiva que su identidad radicaba en Dios. Él sabía quién era. Y al servir no se degradaba, todo lo contrario, mostraba la grandeza de su ser. La sociedad de hoy en día nos muestra que jamás podemos tomar una posición de servicio, que es algo degradante. Nos habla de la humildad y a veces piensa la humildad como un sinónimo de desprecio, o la humildad. Alguien humilde para nuestra sociedad sería alguien que no se preparó bien, alguien que no tiene la capacidad para tener otra posición, entonces es humilde, o tiene poco dinero y también se le llama humilde. Pero ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es estar arraigado con una identidad segura en Cristo. Por lo tanto servimos porque conocemos nuestra identidad en Cristo. En Cristo hemos sido hechos hijos de Dios, derecho de ser llamados hijos de Dios por su sangre. Hemos sido sentados en el trono con Cristo. O sea que cuando servimos, cuando yo hago una muestra de servicio a otros, sirvo a Dios en la iglesia, no pierdo mi calidad humana, no me rebajo, todo lo contrario, me agrando. Jesucristo le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser el mayor entre ustedes, ¿qué le dijo? Písele la cabeza al que viene atrás. Aproveche la oportunidad y serrúchele el piso para que usted se quede con el puesto. No. El que quiera ser mayor entre ustedes, entre vosotros, ¿qué dijo? Sea el menor. El que quiera ser el primero, sea el último. Wow. La matemática de Dios, contraria a la nuestra, ¿no? Entonces la humildad nos hace grandes. La humildad nos hace grandes. Servir a Dios es un privilegio. Segundo lugar, un verdadero siervo responde ante su Salvador con un concepto de comunidad. Dice el versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Ahora Cristo nos ha salvado no para que seamos llaneros solitarios, no para que seamos el zorro, no para que seamos Superman o Batman que trabaja solo, ¿verdad? Somos salvados para trabajar en comunidad, en común unión entre los hermanos. Trabajamos para promover esa institución que Él dijo que iba a bendecir. De paso, la única institución que Él prometió su bendición y su éxito eterno, la iglesia. Y cuando servimos en la iglesia, servimos en comunidad y nos necesitamos unos a otros. Por lo tanto, nosotros como siervos de Cristo sabemos que servimos unos a los otros. Y cuando servimos a Dios, el ministerio, lo que llamamos ministerio, que es servicio, ¿verdad? En el servicio a Dios, lo más importante son las personas. Y nos servimos unos a otros. Y conocemos nuestros dones porque dice, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos nos necesitamos, ¿sí, verdad? El corazón necesita el riñón, el pulmón necesita el hígado, la mano necesita la pierna y el ojo necesita el oído, la nariz necesita la boca y la cabeza necesita el cerebro. Y el cerebro necesita la médula y así sucesivamente. Todos estamos interconectados y nos necesitamos unos a otros en el cuerpo. Esa es la figura que Dios ha dado en la iglesia. Por lo tanto, cuando servimos a Dios, nos servimos unos a otros. No podemos servir a Dios aparte de la iglesia. Jamás Dios diseñó servicio aparte de la iglesia. Dice, no, pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo un ministerio que yo voy en línea y yo comparto una foto cada mes y ese es mi ministerio. Muy bien, muy bonito, pero todo ministerio, según Dios, está conectado a la iglesia, está conectado a personas.
está dirigido para edificar el cuerpo de Cristo. Habíamos estudiado un poquito acerca de los dones, seguiremos estudiando más adelante acerca de este concepto, pero los dones, los regalos de Dios, las habilidades y dones espirituales que Él nos da, lo da para edificar el cuerpo de Cristo, para levantar, llevar a la madurez, ayudarnos unos a otros. No, nunca Dios dio dones para el beneficio personal, sino para la edificación de los demás. Por lo tanto, cuando servimos a Dios, servimos a los demás y lo hacemos en el contexto de la iglesia. Dice la Biblia, hagan bien a todos, pero miren qué interesante, mayormente a los de la familia de la fe. Hay un punto especial cuando nos servimos como hijos de Dios en la iglesia, unos a otros. Llevamos el evangelio, pero somos llamados a edificar la iglesia, personas que puedan crecer en esta comunidad. En tercer lugar, un verdadero siervo del Salvador responde con un ejercicio de sus dones. Bueno, ya sabemos que nos necesitamos, sabemos que tenemos que trabajar uno a otro. Bueno, pues vamos a ejercitar esos dones que Él me ha dado. Porque si Dios te dio una capacidad, un talento, y déjame decirte algo, no solamente Dios da los dones espirituales para que le sirvas. Dios te creó desde el vientre de tu madre. Por lo tanto, cada habilidad que nosotros contamos, cada capacidad con la cual tenemos, Dios nos la dio para que le sirviéramos a Él. Él nos creó para su gloria, ¿sí o no? Por lo tanto, cualquier capacidad, don espiritual, talento natural, Dios lo ha dado para su gloria. Por lo tanto, si tienes una capacidad, si tienes una habilidad, si Dios te ha permitido estudiar y tener una capacidad, recuerda que Él la da para servicio a su reino y para su gloria. Dice el versículo 6, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, ¿verdad? Usémoslo. Dios nos manda a usarlo, a utilizar esas capacidades. Y usted me dice, pastor, pero yo no tengo ningún don. La Biblia dice que cada creyente en el momento de haber creído, Dios le da dones. Su Espíritu Santo da dones. Puede ser un don que le ha dado Dios. Usted puede tener diferentes talentos. Tal vez usted no lo conoce, tal vez al momento, o no lo ha desarrollado, pero cada creyente tiene dones dados por Dios y Dios espera que lo utilicemos, porque ha sido legado precisamente con ese propósito. Entonces, dice, usémoslos. Si el de profecía, en este contexto, hago un paréntesis, habla de la enseñanza de la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios. Dice, úsese con el propósito de la fe. Si el de servicio, ¿en qué? En servir. Si el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. ¡Wow! Así que hay un área en la iglesia donde puede servir. No todos servimos de la misma capacidad, de la misma manera, en las mismas áreas. No todos son maestros, pero no todos tienen el don de dar, o el don de misericordia, el don de servicio, el don de administración, de exhortación, dice acá. Entonces, no todos tienen los mismos dones, mas sin embargo Dios utiliza cada don para su gloria. Y cada don, no importa el área que sea, utilizado para la gloria de Dios, está cumpliendo el propósito eterno para lo cual Dios lo dio. Cada don utilizado de manera correcta glorifica a Dios, ya sea en servir, ya sea en misericordia, ya sea en dar. Dios nos llama a utilizar nuestros dones. No nos perdamos el propósito para lo cual fuimos salvados. Dios nos llama a servirle. Recordamos ese famoso pasaje de Efesios capítulo 2, ¿verdad? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Eso lo conocemos, ¿verdad? Y eso no es de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí paramos. Pero el versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para propósito, ¿qué? Buenas obras. Somos creados con el propósito de buenas obras, de servir a Dios. Y si nosotros nos quedamos en la salvación, en el versículo 9, y no terminamos en el versículo 10 de Efesios capítulo 2, donde Él nos llama, somos salvados, no por obras, pero sí somos salvados para obras, para servir al Señor. Y si nosotros no estamos sirviendo al Señor, no estamos cumpliendo de manera plena el propósito para el cual fuimos salvados. Somos llamados a servir, somos llamados a servir,
somos salvos para servir. Somos salvos para servir. Pastor, pero usted lo ha dicho eso muchas veces. Sí, yo lo sé. Es a propósito. Dios nos ha salvado para que sirvamos. No podemos vivir la vida cristiana separados del servicio a Dios. Debemos servir al Señor y hay lugar para todos. Punto 4. Aquel que ha sido salvado responde a su Salvador con un amor por los demás. No solamente un amor a Dios, sino a los demás. Dice el versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose en lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia, ¿cómo? Unos a otros. El amor se refleja, el amor a Dios se refleja en las demás personas. Habíamos estudiado unos pocos días atrás en la cena de amistad cómo Dios nos dice que Dios es amor. Y el que no ama a su hermano, dice, no puede amar a Dios, porque si no ama al hermano que no ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? El verdadero amor a Dios se va a reflejar siempre y está ligado al amor a los demás. Siempre tiene un aspecto vertical y un aspecto horizontal. Amo a Dios, amo a las demás personas, ¿verdad? Los dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Por lo tanto, el amor a Dios se refleja en el amor a los demás. El amor a Dios se refleja en mi servicio a otros. Ahora, déjeme decirle algo. A veces leemos estos pasajes y pensamos como que estamos de acuerdo que tenemos que amar a los demás. Y pensamos, bueno, en algún momento Dios me va a dar amor por los otros y mientras paso por el lado de alguien, en algún momento le va a salpicar el amor y ya yo lo amo. No creo que es así. Creo que es algo intencional. No nacemos con amor a los demás. No nacemos con el deseo de voy a buscar las necesidades de los demás y voy a amarle y voy a servirle. Es algo no natural, que solamente a través de la obra del Espíritu Santo somos capaces de hacerlo. Somos capaces de amar a otros, incluso a los que nos desprecian, porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Por lo tanto, intencionalmente debemos buscar oportunidades de mostrar el amor a otras personas. Hay diferentes maneras de mostrar el amor. Gary Thomas escribe un libro de los 5 lenguajes del amor, en los cuales uno muestra el amor de manera diferente y personas diferentes reciben el amor de manera diferente. A veces es un acto de servicio, a veces son palabras de aliento, a veces son a través de regalos, a veces son a través del toque físico, un abrazo. A través de muchas maneras podemos expresar el amor, pero es intencional. Debemos buscar oportunidades para amar. Debo buscar oportunidades para amar. Debo ver, Señor, ¿cómo puedo amar a otros? ¿Cómo yo puedo ser de ánimo y cómo puedo conectarme con mi hermano o con mi hermana para amarle? Ay, pero que ese hermano no me busca a mí. Esa hermana no me llamó. Bueno, pues entonces muéstrale el amor, llámala, muéstrale el amor. Ay, pero que no me saludó, mira, me pasó por el lado y no me saludó. Salúdalo, dale un abrazo a tu hermana, a tu hermano. Muestra amor, muestra de la manera cómo podemos ayudarnos, porque para eso somos salvos, para eso Dios nos salvó, para mostrar en la comunidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, mostrar la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que los demás verán el amor entre los creyentes y glorificarán a Dios por ello. Por lo tanto, a través del amor que nos tenemos, es un impacto de testimonio al mundo en general. ¿Por qué? Porque no es natural. No sale natural. Si Dios no nos capacita en su Espíritu Santo en nuestro corazón, no nos podemos amar, porque no nos nace siempre amar a los demás. O usted se levanta en la mañana y lo primero que piensa, oye, tengo que amar a mi hermano que me ha estado evitando por 2 semanas. A veces sí, a veces no nos levantamos siempre con la actitud de amar a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? Ahí está pensando, dice, bueno, a veces uno no lo siente, mas sin embargo somos llamados. No se trata del sentir, se trata de la obligación. El amor es una decisión, no un sentimiento. ¿Ok? El amor se decide y decidimos amar a otros de manera intencional. Decido amar a mi esposa de manera intencional. Tú decides llamar a tu esposo de manera intencional, a tus hijos, a los demás, al vecino, a ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Dios te manda a amarlo. ¿Cómo podemos amarlo? Simplemente por la obra de Dios en nuestras vidas. Esa es la respuesta de un siervo que ama a su Señor. Quinto lugar, un siervo que ama a su Señor responde con un corazón que persevera. Interesante, ¿no? Versículo 11 dice, no sean perezosos
en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y es interesante esa palabra de perseverar. Cuando le hablan de perseverar, ¿qué usted se imagina? Como que avanza, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Que es consistente? ¿Qué otra idea le puede dar de la perseverancia? ¿Es fácil el camino de la perseverancia? No, como que hay un peso, ¿verdad? Como que hay algo difícil en ese concepto, ¿no? O sea, debemos avanzar, ser constante, ¿verdad? Ser persistente, pero aún en medio aunque venga el viento, la tribulación, las situaciones difíciles, perseveramos. Vamos en contra de la corriente. Entonces, la perseverancia es también otra característica del siervo que ha sido salvado. Es otra característica, es una respuesta del siervo ante su Salvador. Persevera. Dios promete la perseverancia de los santos. Dios es el que salva, Dios es el que nos ayuda a perseverar, pero es una evidencia de un corazón salvado. Aquel que en medio de la tribulación, su fe puede tambalearse, pero no se queda, no falta. Nunca jamás, dice la Escritura, dice Pablo escribiendo, si mal no lo recuerdo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan, creo que el autor de los Hebreos, de los que avanzan para vida eterna. No retrocedemos, no somos de los que nuestra fe falta, sino que aún en medio de la tribulación, de la tormenta, de las pruebas de la vida, perseveramos. Bienaventurado, dice Santiago, el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Persevera en las dificultades, persevera. ¿Por qué? Porque si yo intenté amar a mi hermano hoy y me rechazó, bueno, lo intento mañana. Si yo hoy intenté hacer un servicio al Señor y tal vez no salió bien, fue una mala experiencia, no me quedo ahí, persevero. Yo sirvo a Dios de manera perseverante. Bueno, yo serví a Dios hoy y ¿sabes qué? Dios busca, más allá de cualquier otra cosa, Él busca la fidelidad de sus siervos. Dice 1 Corintios, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios busca la fidelidad. Por eso en la parábola de los talentos, cuando el Señor está hablando acerca del rey, de ese rey, de ese señor, y tiene sus súbditos y viene, la comendación final es, bien buen siervo inteligente. No, bien buen siervo qué sé yo, cualquier otra cosa. Dice, bien buen siervo, ¿qué? Fiel. Bien buen siervo fiel. Dios busca la fidelidad y a veces la fidelidad se pone a prueba a través del tiempo, pero una persona que sirve a Dios de la manera de Dios sirve con constancia. Si a mí me toca servir al Señor poniendo este clip en este lugar, yo lo voy a poner cuantas veces y aunque sea difícil y que un día no encontraba el clip, lo busco, lo pongo. Si me duelen los dedos, igual lo hago porque yo estoy sirviendo al Señor, estoy siendo fiel en lo que Él me ha dado. Cuando servimos al Señor buscamos ser fieles porque Él busca la perseverancia en nuestro servicio, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea el ministerio que estás haciendo, Dios te llama a perseverar. La fuerza, el ánimo proviene del Señor y Él dice, de Él viene la recompensa. 1 Corintios 15:58, hermanos míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi premio conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Jesucristo ha prometido ser el galardonador, dice, de los que le buscan. Él es el galardonador, el que premia a aquellos que le sirven. De Él viene la recompensa y es la mejor recompensa que podemos recibir. Por lo tanto, persevera. Sexto lugar, el siervo que ha sido salvado responde con una práctica de misericordia, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. El siervo de Dios es una persona
que es misericordiosa, practica la misericordia. Hay personas que tienen el don de misericordia y que le sale todavía de manera más fácil. Mi esposa tiene el don de misericordia y para ella es más fácil mostrar misericordia, pero cada uno, yo estoy llamado también a mostrar misericordia y todos nosotros somos llamados a mostrar misericordia. Aquella misericordia es ver la necesidad de alguien, ponerse en sus zapatos, y ahí lo dice claro un ejemplo: llorar con los que lloran. Ese es el corazón de la misericordia, llorar con los que lloran. Yo me pongo en los zapatos de otra persona, entiendo sus necesidades y aún más allá de que pueda suplirla al momento, no, estoy a su lado y me identifico a tal punto de que puedo estar ahí al lado llorando con el que llora, riendo con el que ríe. Practicar la misericordia. El siervo de Dios practica la misericordia. Otra vez, intencionalmente lo busca manera de cómo practicar la misericordia. ¿Y sabes qué? La mejor persona que para practicar la misericordia, ¿sabe quién es? Aquel que ha entendido la misericordia de Dios en su vida. Nadie muestra mayor misericordia que aquel que entiende la miseria de su propio corazón y la gracia de Dios en su vida. Cuando nosotros entendemos la miseria de nuestro propio corazón y lo grande que ha sido Dios para con nosotros, entonces mostramos misericordia. ¿Se acuerdan de esa parábola que Jesús dijo, verdad? Que le perdonó una deuda a uno de sus siervos, ¿verdad? Y luego entonces ese siervo va donde el otro que le debía una décima parte de lo que le debía a su amo, y lo ahorcaba y le decía: dame lo que me tienes. No, esa no es la práctica de la misericordia. Ese no entendió la misericordia, sino es aquel, como Jesús decía en otra ocasión, a una persona le fueron perdonados muchos, tantos, una gran cantidad, una suma, y a otro le fue perdonado poco. Le decía el Señor ahí en el Evangelio, una persona decía: ¿quién amará más? Él decía: bueno, aquel que le fue perdonado más. Claro está, el que se le fue perdonado más amará más, pero es un asunto de perspectiva, porque ¿a quién Dios no le ha perdonado mucho? ¿A quién Dios no le perdonó una gran deuda? ¿Ven? Pues entonces aquel que entiende la misericordia de Dios en su vida es aquel más capacitado para mostrar misericordia a aquellos que lo necesitan. Qué hermoso. Último, pero no por menor, el siervo, en respuesta a su Salvador, tiene un deseo de unidad, un deseo de unidad. Versículo 16 dice: tengan el mismo sentir unos a otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Tengan el mismo sentir. En Filipenses también en capítulo 2 nos da esa misma frase diciendo: hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego la palabra de Dios, Pablo otra vez en otra ocasión dice que sean de un mismo sentir. La Biblia nos llama a que nosotros seamos de un mismo sentir, que estamos unidos en el mismo deseo. Claro está, no está hablando de que vamos a estar de acuerdo en cada punto de la vida, ¿verdad? Hay desacuerdos, ¿verdad? Pero que bueno, a mí no me gusta, qué sé yo, la naranja, a otro le gusta el rojo, a otro le gusta el azul. Y hay diferencias de opiniones, pero la Biblia llama a sus siervos en comunidad a tener una unidad. ¿Y qué es aquello que nos une en el centro a todos los hijos de Dios? ¿Qué es aquello que nos une con la misma intensidad y motivación, y que es una constancia en cada hijo de Dios? Bueno, yo creo que es el mensaje del Evangelio, es la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos sido salvados por gracia. ¿Hay alguien aquí que ha sido salvado de otra manera? ¿Hay alguien aquí que Dios no haya mostrado misericordia? Ese es el centro de nuestra vida, de nuestra fe. Nos unimos en que amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Queremos agradarle, queremos darle la gloria a Él, y esa debe ser nuestra intención de unidad en todo lo que hacemos. En nuestro servicio, en nuestro compartir, en todo lo que hacemos debemos estar unidos en el centro de la unidad. Dios nos llama a la unidad y Dios desprecia a aquellos que causan divisiones. Dios juzga al alma que divide. Dios juzga al alma amarga que riega división, que trae amargura a la unidad de Cristo. Recuerden que Cristo oró
por la unidad de su iglesia. Y él rogaba que sean uno, Señor, así como tú y yo somos uno, Padre, rogaba Cristo. Cristo está interesado en la unidad de la iglesia. No seas tú peleando con Dios, trayendo división a la iglesia que Él ama. Por lo tanto, que seamos entes de unidad, entes de unión, seamos hacedores de paz, seamos proclamadores de unión y de paz, y que el perdón sea una característica evidente entre nosotros en Cornerstone La Conexión, y que mostremos que sí se puede perdonar, que sí se puede vivir una vida de unidad en Cristo. Él nos capacita para vivir de esa manera. Qué hermoso es esto, qué hermoso es pensar en esto. 7 respuestas de un siervo ante su Salvador. ¿Realmente entiendes esas respuestas que debemos estar viviendo para nuestro Salvador? En primer lugar, vimos que el siervo debe tener una actitud de humildad. Vimos que el siervo tiene un concepto de comunidad, vive ese concepto. El siervo tiene un ejercicio de sus dones. El siervo responde con un amor por los demás. El siervo responde con un corazón que persevera, con una práctica de la misericordia y con un deseo de unidad. Que sea esa la respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que al mirar estas semanas de meditar, ¿qué hago? ¿Cómo crezco espiritualmente? Que podamos ver a estos conceptos que la palabra de Dios nos enseña y vivir una vida práctica del Evangelio, porque el Evangelio no solamente es un concepto para ser memorizado y aprendido en nuestra mente, sino para ser tenido en el corazón y llevado a la práctica. Con la gracia y la ayuda de la misericordia de Dios podemos hacerlo.